Amigos de Buena Fuentes, es un honor estar otra vez con ustedes en otra entrevista. Pues el día de hoy voy a tener la oportunidad, el honor de entrevistar a Guadalupe Correa Cabrera, que es una experta en delincuencia organizada, en migración, en la relación de Estados Unidos con México, también la seguridad fronteriza. Es profesora en la Universidad George Mason y asimismo tiene un doctorado en ciencias políticas. En esta ocasión nos sorprende, o bueno, en el 2018 nos sorprendió con el libro que se llama Los Zetas Inc., que aquí se los voy a mostrar. Este libro, el cual recomiendo muchísimo, es un libro que aborda de una manera teórica, multidimensional, de quiénes son los Zetas. Y que los Zetas no nada más es una organización que se dedica al tráfico de drogas, como me lo han hecho pensar, sino es toda una corporación. Pero para poder abordar este tema, es un honor tener a Guadalupe, que por cierto también acaba de estrenar un nuevo libro con Tony Payán, que se llama, ay, se me olvidó el nombre. La guerra improvisada. La guerra improvisada. Perdóneme, la guerra improvisada. La guerra improvisada, los años de Calderón y sus consecuencias. Y sus consecuencias. Entonces es un honor tenerla aquí, perdón por equivocarme. No te preocupes. Y entonces, pues vamos a empezar. Le quiero hacer la primera pregunta. ¿Cómo surgen los Zetas? ¿Cuál es su origen? Y otra pregunta que va manada con esto. ¿Cuál es la importancia geopolítica de Tamaulipas? Esa sería la pregunta. Muy bien, son preguntas muy complejas, déjame tratar de resumirlas un poco. La primera pregunta, ¿no? ¿De dónde vienen los Zetas? Bueno, hay una historia oficial, pero sí todavía hay muchas preguntas que no podemos respondernos muy bien. Bueno, los Zetas, pues son un grupo que empieza como, digamos, una guardia pretoriana del líder del cártel del Golfo a finales del siglo pasado, principios de este. El líder del cártel del Golfo en esa época era, bueno, estaba en un momento importante después de los 90s, o sea, el Cárdenas Guillén. En los 90s, a finales de la década de los 90s, empieza pues ya a avanzar la globalización. Entonces, con la globalización y la democratización, en algún momento los teóricos empiezan a hablar de esta doble transición hacia la democracia y los libres mercados. En este momento, pues bueno, se abren los mercados y también se abre la política. Entonces empieza a haber, supuestamente de manera orgánica, una lucha entre los diferentes candidatos de diferentes partidos por la democracia. Pero en este momento empiezan a ganar algunos políticos de otros partidos y se empieza a perder esta lógica que tenía el PRI de poder manejar, administrar el tráfico de drogas en México. Entonces empieza a haber en esta dinámica aparentemente orgánica, empieza a haber una lucha por el control de las plazas para traficar droga o para transportar droga. En este momento, aparentemente, y esta es la historia oficial, el cártel de Sinaloa trata de entrar a Nuevo Laredo. Y bueno, en ese momento el liderazgo del cártel del Golfo estaba personificado en Osiel Cárdenas Guillén. En el año 1994 aparece la guerrilla zapatista y pues el gobierno, en la administración de Ernesto Zedillo, pues se entrena a fuerzas especiales del ejército en operaciones de contrainsurgencia para calmar la situación. Y entonces no es necesario realmente, tanto personas con entrenamiento, se entrenaron a personas en el sur de México para de alguna forma estabilizar la situación y acabar con lo que se concebía como insurgencia. Entonces, muchas de esas personas con un gran entrenamiento en operaciones especiales, en operaciones de contrainsurgencia, pues ya no tienen que ir a estabilizar la situación. Y bueno, algunas de estas personas empiezan a formar parte de agencias de seguridad en México, como la Policía Judicial Federal,
Entonces, algunas de estas personas se van a la frontera en algunas operaciones antinarcóticos, todo siempre en colaboración con los Estados Unidos. Y en este momento, como parte de la Policía Federal, la Policía Judicial Federal, estos que fueron antes fuerzas especiales del ejército mexicano, llegan a la frontera, llegan a Tamaulipas, y ahí Arturo Guzmán de Sena, con un grupo de personas que habían sido entrenados en el mismo lugar, como siempre en redes, pues encuentra a Arturo Guzmán de Sena, se reúne con Ociel Cárdenas y acuerdan trabajar para ellos. Obviamente el ingreso que iban a recibir trabajando para el Cártel del Golfo era mayor que el ingreso que podían recibir al trabajar para la Policía Federal Mexicana. Entonces, bueno, empiezan a trabajar en primer lugar como así es la historia oficial, como una especie de guardia pretoriana de Ociel Cárdenas, y se trasladan hacia la ciudad de Nuevo Laredo para poder controlar la plaza más importante, que es donde pasan más automóviles, porque las drogas no pasan en un backpack con un migrante, sino pasan por los puertos oficiales de entrada, por los puertos fronterizos de entrada, ¿no? De los puertos fronterizos hacia Estados Unidos, y la aduana más grande de automóviles terrestre es aquella que se encuentra en Nuevo Laredo, y aparentemente ahí es por donde pasa el mayor número de las drogas, porque la capacidad que tienen las autoridades aduaneras en Estados Unidos de poder verificar estas cargas es muy pequeña, y probablemente también hay mucha corrupción del lado estadounidense. Por ahí pasan las drogas, y bueno, esta ciudad era una ciudad muy cotizada supuestamente por los traficantes de personas. Es interesante, de cualquier forma, entender por qué los Zetas se vuelven tan importantes. De ser una guardia pretoriana, probablemente de 30 personas que estaban trabajando para el Cártel del Golfo, se hace una organización que en algún momento se llega a decir que controlan la mitad del territorio nacional, la parte del Golfo. Es muy interesante cómo, o sea, con la protección de quién, cómo funciona esto. Y además también reclutan a algunos exmiembros de fuerzas especiales del ejército guatemalteco, los llamados caiviles, y a una serie de personajes que no sabemos de entrenamiento de dónde y cómo surge esto, ¿no? Pues obviamente con los acuerdos antinarcóticos, con los acuerdos bilaterales, mucho del entrenamiento de fuerzas especiales pues pasa por Estados Unidos, por Fort Bragg, por algunos de los campos de entrenamiento estadounidenses. La estadounidense da entrenamiento. No tenemos hoy por hoy una prueba fehaciente de que los Zetas, en realidad, ¿por qué? Porque esta información se encuentra sellada, de que los Zetas recibieron entrenamiento en los Estados Unidos, aunque se da por muchos periodistas. Es interesante porque esto es importante, porque parece que todo es orgánico, parece que en esta transición hacia la democracia de los libres mercados, llegan a pelearse los grupos por las plazas de narcotráfico, y entonces en esto, pues en esa lucha, pues los Zetas y el Cártel del Golfo se dividen, porque Ociel Cárdenas es primero arrestado en México en el año 2003, luego es extraditado a los Estados Unidos en 2007, pierde el control del Cártel del Golfo, y entonces se forma la compañía, que quiere decir este grupo que era guardia pretoriana, que empieza a extender su control sobre los territorios en la frontera chica y en Nuevo Laredo. Entonces, y empiezan ya a trabajar con el Cártel del Golfo juntos, pero no revueltos, ¿no? O sea, ya no son la misma organización, sino que ya tienen una cierta independencia y siguen trabajando con el Cártel del Golfo, pero en una figura que se llama la compañía. Y bueno, pero lo más interesante es cómo se hizo esa expansión. ¿Por qué tenemos obviamente tenemos técnicas militares que hacen los Zetas? Traen a la delincuencia organizada esta lógica militar. ¿Y qué pasa? El control territorial a través del acceso a armamento de alto calibre y prácticas militares de control de espacios, ¿no? Entonces, cuando ya controlas el territorio, puedes extraer rentas y puedes dedicarte a todas las operaciones ilegales primero y luego a algunas otras legales en ese territorio. Eso fue lo que pasó en Nuevo Laredo, y eso se fue extendiendo hacia el este de la frontera tamaulipeca. Y la frontera tamaulipeca era una frontera que pues siempre se utilizó de alguna forma
no en su totalidad, pero sí donde hubo siempre tráfico de drogas. ¿Por qué? Por la forma de la frontera, porque era una frontera relativamente olvidada, relativamente poco cubierta, y obviamente pues el Valle del Río Grande es la parte más pobre de los Estados Unidos, que es la parte donde hace frontera con Tamaulipas, y ahí voy a tratar de contestar la segunda pregunta. Es un muy importante. ¿Por qué? Porque es subdesarrollado en la parte estadounidense, donde no hay industria, donde hay pues programas sociales. Es una zona pobre. Yo creo que es la zona más pobre de los Estados Unidos después de las reservaciones de nativos americanos en los Estados Unidos. Y entonces, pues no está muy cubierto del lado mexicano, no está cubierto del lado estadounidense. Entonces, son espacios de tráfico de alcohol en la época de la prohibición, después de tráfico de todo tipo, después de, por ejemplo, Juan N. Guerra, que fue, digamos, el padrino del cartel del Golfo. Era un contrabandista, no era un narcotraficante, ¿no? Ya Juan García Ábrego se dedica a partir de la red que genera Juan N. Guerra con autoridades locales, autoridades estatales. Entonces, esta red que le permite al cartel del Golfo, bueno, a los inicios del cartel del Golfo, pues pasar mercancías de ambos lados, ¿no? Porque por un lado está el alcohol que pasa al norte, pero por otro lado están los electrodomésticos que sin pagar impuestos al sur, y este tipo de intercambios se ha venido dando hasta hoy en día, ¿no? A hoy en día con el tráfico bueno, o sea, sin pagar impuestos de gasolinas, la materia prima se lleva a Estados Unidos, pues se producen las gasolinas en Estados Unidos y llegan a México sin pagar impuestos del estado de Texas. Esto pasó por todo este tiempo. Entonces, bueno, el cártel del Golfo y los Zetas, cuando Osiel Cárdenas es extraditado a los Estados Unidos en 2007, siguen trabajando juntos. Y bueno, la historia oficial es que en el año 2000, a finales del año 2009, entran en un proceso de tensión porque el cártel del Golfo no permitía la entrada al negocio del tráfico de drogas, del narcotráfico, y entran en una confrontación donde los Zetas ya quieren realmente independizarse, ya no están a gusto con esta situación y ya quieren dominarlo todo. Esto es lo que se dice, pero de nuevo, hay unas preguntas. ¿Cómo es posible que una organización tan pequeña, también lo mismo como el Cártel Jalisco Nueva Generación, claro, aproximadamente, llega a crecer de manera tan exponencial? Obviamente con ayuda de las autoridades corruptas, pero también la llegada de un aparato de gente muy bien entrenada, también en operaciones, muchos de ellos operaciones especiales, exmiembros del ejército, caiviles, mercenarios de alguna forma, ¿no? Estos mercenarios van de forma orgánica haciéndose parte de los Zetas y del Cártel del Golfo, porque finalmente estamos hablando de organizaciones que van operando de la misma forma, ¿no? O sea, no podemos decir que son los malos y el Cártel del Golfo los buenos, ¿no? Esta lógica que trae el paramilitarismo criminal a una en hidrocarburos y con una frontera muy importante. ¿Por qué? Porque Tamaulipas tiene Golfo, tiene frontera. La ciudad de Nuevo Laredo es la frontera terrestre más importante de América Latina, por donde hay más automóviles en el hemisferio, ¿no? Eso es muy importante considerar. Entonces, en la cuestión del narcotráfico, pero también en diferentes tipos de contrabando, también, por ejemplo, el tráfico humano, porque es una parte corta entre Centroamérica, después de todas las guerras civiles en Centroamérica, pues del tráfico humano va pasando por ahí porque es una parte más corta, se ahorran los gastos del coyotaje en esa parte, el tráfico de armas también, porque es una parte, pues, no muy vigilada, ¿no? Entonces, cuando no tenemos esta cobertura, pues, entonces aquí había contrabando. Entonces, por eso es importante Tamaulipas. Nosotros vemos la forma de su frontera, la cobertura, del otro lado, la pobreza relativa en los Estados Unidos, y entonces esto es un lugar muy pertinente para el contrabando y el tráfico. Entonces, en este sentido, Tamaulipas es un estado muy importante. Y por eso nos importaba. Pero también el estado de Tamaulipas es un estado
localizado en una parte muy importante porque tiene acceso a recursos naturales muy importantes, a petróleo y a gas natural. La cuenca de Burgos. La cuenca de Burgos es el yacimiento pues no explorado más importante de gas natural, relativamente explorado porque ya en la región de San Fernando y en otras regiones del estado pues ya se están, por ejemplo en la parte de Mier, en la frontera chica, ya había habido participación de Pemex con las empresas que le daban servicios, que antes pues nada más trabajaban dándole servicios a Pemex, pero con la reforma energética pues ya y después se había planeado las rondas que todavía no se han dado, pero ya estas empresas que trabajaban como contratistas ya se planeaba que en un futuro pudieran empezar ellos a extraer el hidrocarburo. Entonces es un estado fundamental. Tiene la cuenca de Burgos, tiene petróleo, gas natural, está localizado del otro lado también yacimientos de gas natural, pero ya utilizando la técnica, se había utilizado la técnica del fracking, ya los habían perfeccionado muy bien cómo extraer hidrocarburos en este tipo de formaciones geológicas. Entonces, en ese sentido, es un estado muy importante. Droga, personas, armas y recursos naturales. No, pues en ese sentido, me parece, pasaríamos muchas horas hablando de este tema, porque es fundamental tenerlo en el radar. Y como lo mencionó usted, ¿no? La importancia de Tamaulipas. La cuenca de Burgos, que esa era mi siguiente pregunta, pero ya que lo estuvo aportando, a mí me gustaría preguntarle y centrarme en los Zetas también. Los Zetas, ¿cómo es su organización? Incluso usted en el libro hace la comparación de 3 empresas transnacionales. Una de ellas es ExxonMobil. ¿Cuáles son esas características y por qué? Sí, estas 3 empresas yo las escogí para poder hacer una comparación que tuviera sentido. Por ejemplo, cuando pienso en una corporación no solamente es una empresa, porque por ejemplo, una empresa ilegal como lo que fue en algún momento, ¿no? El cártel de Tijuana, o sea, los hermanos Arellano Félix, se dedicaban al narcotráfico y que veías perfectamente quién era el CEO y cómo era una estructura jerárquica, ¿no? Estamos hablando ahorita de empresas, de corporaciones, donde tienen diferentes departamentos y muchas veces, por ejemplo, cuando piensas en Walmart o en Exxon, también tienes una serie pues, de subsidiarias que no necesariamente se dedican todas a lo mismo, ¿no? Sino se dedican, van diversificando costos y van produciendo, se dedican, por ejemplo, algunas a producir, algunas a transportar, se dan muchos servicios, ¿no? Es una corporación. Y en ese sentido, por ejemplo, Exxon tiene muchas subsidiarias y muchas veces también estas subsidiarias son también para bajar el riesgo, ¿no? O sea, no poner todos los huevos en una canasta, sino que distribuirlos. Dedicarse a diferentes actividades a través de estas subsidiarias para bajar los riesgos, ¿no? Entonces, de alguna forma, los Zetas eran esto, ¿no? Yo doy varios ejemplos de cómo, por ejemplo, se lava el dinero de los Zetas, y entonces los Zetas no nada más se dedicaban a varias cosas. En el estado de Coahuila, por ejemplo, se metieron en el negocio del carbón. En el estado de Tamaulipas se metieron también en el negocio del gas condensado que se llevaba a Texas, más la venta de combustible de robado, más la extorsión, el secuestro. Los aguacates. Tenían intereses en el lado del trabajo sexual. O sea, realmente esta diversificación de actividades que trajo los Zetas como una compañía que no nada más se dedicaba al tráfico de drogas. Por eso digo que es como Exxon. O sea, Exxon no solamente se dedica a sacar petróleo o sea, a producir gasolinas, sino son varios productos los que ofrece, o varios servicios, productos y servicios. Entonces, en el sentido, pero en realidad es una empresa productora o extractiva energética, ¿no? En realidad, la producción de energía en diferentes modalidades. Eso es por un lado.
La segunda empresa, que es muy importante, Halliburton. Halliburton es una empresa que da servicios a las compañías energéticas. ¿Qué hicieron los Zetas? Pues dieron también servicios a compañías de energía. La periodista Ana Lilia Pérez hace un reportaje fantástico para Contralínea, que después se manifiesta en este libro, o sea, un trabajo mucho más ya profuso, El Cártel Negro. Ya Ana Lilia Pérez ahí explica cómo los Zetas y el Cártel del Golfo, la compañía, manda gas condensado hacia los Estados Unidos, donde se refina, y los últimos compradores de este hidrocarburo pues son grandes empresas, incluso ConocoPhillips o Shell. Entonces, Pemex ellos demandan a estas empresas por ser los compradores de gas condensado robado. Finalmente pierden estas demandas, pero se ve cómo les están dando realmente servicio a las empresas las empresas energéticas de los Estados Unidos. ¿Y qué hacen los Zetas? Pues de alguna forma también, porque se va destruyendo la capacidad de petróleos mexicanos, porque aparte roban el gas condensado, y finalmente, ¿quién es el último comprador? Pues finalmente, pues las compañías energéticas estadounidenses. De alguna forma les estás dando un servicio. ¿Por qué? Porque además de todo, en ellos, supuestamente, también participan en el robo de combustible. ¿Y a quién le quitas el combustible? Pues a la empresa nacional, la empresa nacional dedicada a la producción y distribución de gasolinas, en ese momento que era la única que tenía el monopolio, antes de la reforma energética, que era Petróleos Mexicanos. Quitas gasolinas, ¿a quién está haciéndoles favor? Les estás haciendo un favor a las grandes compañías o a las compañías petroleras extranjeras, no solamente a las cuales tienen su base en los Estados Unidos, sino a otras compañías que ya pudieron entrar después de la reforma energética. Además, es interesante que durante todo este tiempo, cuando los Zetas estaban incendiando el país, se estaba planeando y consolidando la aprobación de la reforma energética, y se aprueba en tiempos muy cortos para México también. Entonces, Halliburton es una empresa que provee servicios a empresas de energía, y los Zetas actuaron de una forma similar, dando servicios a, como ConocoPhillips, Shell, destruyendo de alguna forma el andamiaje, la posibilidad que tenía Petróleos Mexicanos, ¿no? Como empresa la fueron mermando de una manera muy impresionante. ¿Y a quién le daban servicio? Pues a las grandes compañías energéticas. Y la tercera, hay una empresa importante que mucha gente probablemente no tiene en el radar. Esta empresa está relacionada, se llama Constellis LLC. Es una empresa de responsabilidad limitada que es también una gran corporación, porque tiene varios tipos de empresas, da diferentes servicios de transporte, de gestión de perros que se dedican a la seguridad, y también de entrenamiento de mercenarios y de provisión de servicios de seguridad. Que esto es muy interesante porque Blackwater está dentro de esta empresa. Nadie sabe que Blackwater, obviamente con todos los escándalos que se tuvieron en tiempos pasados, a principios de este siglo en los Estados Unidos, relacionada con su participación en el Medio Oriente, y bueno, muchos errores y muchos abusos, tanto de contratos como errores tácticos que dieron como resultado la muerte de personas inocentes. Blackwater cambia y se reformula y cambia de marca, y esta marca ahora, después de esto, se hicieron exit, cambiaron de marca, cambiaron de logo. ¿Para qué? Para lavarle las manos a una empresa que entrenaba mercenarios, que daba servicios de seguridad sin ningún control y que trabajaba para el ejército de los Estados Unidos. Y finalmente, pues no le sirvió muy bien, y luego ya quedó incorporada dentro de este gran paraguas, y nadie sabe qué es lo que es Constellis. Y adentro de Constellis sigue existiendo una empresa que tiene un origen y un seguimiento de los servicios que daba Blackwater. Entonces, ¿qué hacen los Zetas? Pues dan también servicios de seguridad, ¿no? Con estos mercenarios que existen,
pues le dan servicios de seguridad pues a las empresas tal vez extranjeras, porque estamos... Qué paradójico. Llegan ahí y entonces la gente se va de los territorios, ¿no? Y de algunos territorios en particular, donde ellos llegan a las fuerzas del orden, después de que Felipe Calderón declara la guerra contra las drogas, y entonces hacen que pues, la gente se tenga que ir con este enfrentamiento tan importante que empieza en estos dos grupos que se pelean de mercenarios, y luego llegan las fuerzas del orden y provocan todavía un escalamiento más grande de la violencia, y entonces estos grupos hacen que se vayan estas personas de estos territorios, ¿no? Entonces hay entrenamiento, los Zetas también son como una gran empresa de entrenamiento para dar seguridad a quién, a los que luego van a tal vez tener el capital, ¿no? Que son los que van a tener tal vez acceso a los contratos después de que ya se hizo la reforma energética. Y esto pues se ha dado en algunas otras partes del país, todavía no en Tamaulipas, pero ese era el plan, ¿no? Ese era el plan. Hay unas rondas, todavía no se cumplieron por problemas de planeación, y ahorita en este sexenio pues parece ser que todo esto está parado, pero sí iba de una manera muy rápida, ¿no? Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y en ese sentido, bueno, surgen muchas preguntas, porque todo lo que está comentando es súper interesante. Yo le quiero preguntar, en la cuestión energética, ¿usted no ve o qué opina realmente de la ley de hidrocarburos? ¿Tendrá algo que ver en esta nueva ley de hidrocarburos que planteó el presidente López Obrador con lo que estamos platicando? ¿El presidente tendrá la intención de parar todo este mecanismo como el que menciona usted y también Ana Lilia Pérez con el cártel negro? ¿Cree que por ahí va la jugada? Bueno, es difícil poder adivinar cuál es la jugada del presidente, porque yo no lo puedo leer, pero pareciera ser que su principal, y lo ha dicho en varios foros, ¿no? Todo empezó también cuando él anunció esta lucha contra el huachicoleo, ¿no? O sea, es toda una serie de medidas, no solamente la ley de hidrocarburos, no solamente cómo concibe ahora la energía eléctrica, o sea, siempre él tiene una visión nacionalista, él desde toda su trayectoria, recuerdo a las Adelitas, recuerdo su defensa ante el petróleo, ¿no? La no privatización, pero bueno, se le fue de las manos. Avanzaron muy rápido las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, y no pudo hacer nada, pero él siempre ha tenido una visión nacionalista, él siempre ha defendido el petróleo como un recurso natural que debe ser de la nación. Yo adivinaría que él quiere revertir este avance, ¿no?, de las compañías extranjeras en el sector energético, como lo pudieron hacer de una manera tan rápida durante todo el periodo de Barack Obama. O sea, realmente, ¿no? O sea, de la mano del gobierno mexicano, porque muchos, y esto Jesús Ramírez hizo uno de los mejores reportajes que yo he visto, que lo cito en el libro bastante, de cómo muchos de estos personajes que avanzaron en la reforma energética, exdirectores de petróleos mexicanos, exsecretarios de energía, como uno de ellos el expresidente Felipe Calderón, cómo van avanzando este tipo de políticas y quedan también después de sus posiciones en lugares muy específicos dentro de la industria energética, ¿no? En sus juntas de directores y cómo ellos hacen después enlaces, ¿no?, entre las empresas y la consolidación de la reforma energética, ¿no? Esto lo pone con nombre y apellido, es muy interesante. Yo creo que Andrés Manuel definitivamente tiene otra visión de país y entiende que los recursos naturales, en especial los hidrocarburos, son, aunque ahorita estemos en la supuesta era de las energías verdes, pero en realidad no hay la capacidad de mover aviones, de mover automóviles. Ahora sí por el COVID, ¿no? Ya nos hicieron que bajáramos la guardia, pero no hay la capacidad de que las energías verdes produzcan la energía que puede producir el sector de los hidrocarburos. Entonces, es tan importante para el país porque el país los tiene,
Pero entonces los Zetas fueron una gran compañía que le dio servicio a las grandes empresas de energía extranjeras. ¿Por qué? Porque quitó, o sea, porque realmente exprimió a Pemex, robó destruyeron. gasolinas, robó también otro tipo de hidrocarburos semiprocesados, o sea, como el gas condensado, como la historia de Ana Lilia Pérez. Bueno, el saqueo fue enorme y supuestamente fue hecho por los Zetas y quién más. O sea, hay mucho de esta historia que no conocemos. Creo que Andrés Manuel, en su lucha contra el huachicoleo, nos quiso enseñar cómo estaba sucediendo con el conocimiento de los directores de Petróleos Mexicanos. Recuerdo perfectamente a Jesús Reyes Heroles, uno de los que más apoyó a Felipe Calderón con su compañía encuestadora, hizo de puente, de consultor entre las empresas que querían invertir en México, ya con el conocimiento que tenía después de haber sido director de Petróleos Mexicanos, y ahí es donde empieza el robo de combustibles de una manera exponencial. Y mientras eso pasaba, él no decía nada, él y los que vinieron. O sea, obviamente también pensamos en el señor Lozoya, ¿no? Que no ha pisado la cárcel, pero bueno, supuestamente nos va a dar información de cómo operaban estas cuestiones. Pero bueno, entonces, por eso mismo, me parece un tema muy importante. Nada más quiero volverme a ir a la parte de Tamaulipas. Tamaulipas tiene la cuenca de Burgos, pero tiene también la cuenca de Tampico-Misantla y la conexión de los ductos. Mientras las personas estaban muy preocupadas en la vida que perdían, porque llegaron los Zetas y lo destruían todo, y no actuaban como una empresa ilegal que se dedica al tráfico de drogas. ¿Qué es lo que quiere una empresa que se dedica al tráfico de drogas? Que no la vean. Y era lo que pasaba en la frontera tamaulipeca. En la frontera tamaulipeca era la frontera olvidada. Nadie quería saber, y a los narcotraficantes no les importaba que los medios fueran para poder continuar mandando la droga, porque era una frontera olvidada. Pero ¿qué pasa con los Zetas? Cambian completamente la lógica. Y ahora, véanme, porque yo estoy matando a la gente, vengan aquí, ven, ahora que declararon la guerra contra las drogas, ahora que venga el ejército a matarme a mí, porque yo estoy matando a la gente y estoy dejando las cabezas, y estoy poniendo un coche de bomba, y estoy haciendo todos estos destrozos. Es llamar a las Fuerzas Armadas para que vayan por ellos, y se cause de alguna forma, así lo veo yo, ¿no? Porque realmente es que se dedica a lo que supuestamente se tiene que dedicar una empresa ilegal, no lo quieren que lo vea, pero ellos llamaban con sus videos, con su uso de las redes sociales, llamaban a las fuerzas del orden para que vinieran a atacarlas. Y ahí forman esta que yo le llamo una guerra civil moderna. ¿Por qué? Porque tiene un efecto de un conflicto armado, tipo una guerra civil, provoca el número de muertos, provoca los destrozos y el tipo de armamento que se gasta. ¿Y quién declara la guerra? La declara el Estado. La declara el presidente de la República. Es una guerra. Yo le quiero preguntar, porque esa era mi siguiente pregunta, de que estamos viviendo una guerra civil moderna, pero yo le quiero preguntar, ¿todavía continúa esa guerra civil moderna? Sí, te voy a decir por qué. Y es muy importante esta pregunta porque muchas de las personas, tú que leíste el libro, no es tan sencillo, no es tan sencillo decir por qué si es una guerra o no. Y muchas veces la gente no lee el libro. Y entonces dice, no, pues no es una guerra civil, ¿dónde está la cuestión política? Y no leen y no entendieron, porque es una explicación compleja. En primer lugar, ¿quién declara? En segundo lugar, estamos hablando de las fuerzas del orden, del ejército mexicano, de quién declara la guerra, quién manda el ejército y lo despliega por todo el territorio. El presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Se vistió hasta de militar. Se vistió hasta de militar. Mandó un mensaje vistiéndose de militar. Exactamente, estamos hablando de un conflicto armado. Entonces, ¿dónde está? No es que haya un grupo que políticamente quiera quitarle el poder, no, pero pareciera ser una guerra de otro tipo, porque declarada por el Estado a otro grupo que está igualmente entrenado. Por eso el origen de los Zetas todavía no queda muy claro.
porque pareciera ser orgánico, y esa es la idea, ¿no? Que se empiezan esta guerra de carteles y los líderes que van a las prisiones y desde ahí manejan todo y nada más quieren dedicarse al narcotráfico. No, estamos hablando de mercenarios, estamos hablando de un reclutamiento de otros militares o Pero, de policías. pero también, perdón que le interrumpa, pero también estamos tratando con empresarios, que también estos cuates son como empresarios. O sea, estamos enfrentándonos a un monstruo muy grande. O sea, no nada más son mercenarios, sino también ya estamos enfrentando a empresarios. Porque si checamos los ingresos, pues también México tiene ingresos gracias a estas compañías, corporaciones. Claro, de hecho, si nosotros nos ponemos a pensar en el conflicto en Medio Oriente, lo que pasó después del 11 de septiembre, o sea, sabemos que empresas de energía continúan en territorio en Afganistán, en Irak, continúan extrayendo hidrocarburo y tienen a sus mercenarios que mientras ahí se libra una especie de guerra, una guerra, ellos contratan a mercenarios y siguen extrayendo el hidrocarburo. Eso es muy, muy interesante y eso es los yihadistas. Exactamente. Y bueno, hay algunas similitudes. No me gusta hacer como que cuando yo, por ejemplo, utilizo estas empresas para ilustrar algunas de las características de esta organización, no quiero decir que son iguales, pero que hay similitudes, ¿no? Que hay procesos que son similares y que nos ayudan a entender mejor lo que está sucediendo, la estructura, los procesos, como dije antes. Pero bueno, en este sentido, para terminar de contestar a tu pregunta, ¿seguimos en una guerra civil moderna? Pues sí, ¿sabes por qué? Porque ya no se puede parar, porque fue una bola de nieve, de alguna forma, que tenemos cada vez más militares con más armamento. Estados Unidos vende, y eso fue bien interesante porque a Salvador Cienfuegos se le vendió durante todo el sexenio de Peña Nieto, el Departamento de la Defensa, el Comando Norte, tiene una muy buena relación con Salvador Cienfuegos, que supuestamente estaba vinculado con el narcotráfico. Yo no entiendo para qué entonces a un narcotraficante, si ya lo estaban investigando, le dan tantas armas o le venden tantas armas, ¿no? Por un lado, estamos hablando también de los desertores. De ahí se van al crimen organizado. Entonces, es una bola de nieve. ¿Cómo poder pacificar estas ciudades cuando ya son ejércitos de criminales? Entonces, tienes por el otro lado un ejército porque no puedes dejar a las personas en manos de estos criminales que juegan como ejército. Es una bola de nieve. Les declaraste guerra. Y entonces estos se siguen armando, y entonces estos se siguen armando y tú tienes que ir, porque ya no los puedes dejar con cualquier policía. Pero ¿quién los arma? Pero ¿quién los arma? O sea, esa es la pregunta, que ya está contestada, pero entonces... ¿Por qué? Porque las compañías productoras de armas de los Estados Unidos están haciendo su agosto, de manera legal y de manera ilegal, porque muchas armas que tienen los narcotraficantes vienen de Texas, ¿por qué? Porque obviamente ahorran costos, ¿no? O sea, no nada más vienen de Texas, vienen de muchas partes de Estados Unidos, pero principalmente de Texas. Ahí hay menos restricciones a la posesión de armas y es muy fácil vender armas y pueden pasar al otro lado, obviamente. Entonces por un lado están el ejército de traficantes, ¿no? Los malos o narcotraficantes o carteles o como les quieran llamar, que está mal utilizado el término, como yo lo digo en el libro. Sin embargo, ahí se van armando. Y por el otro lado, ¿quién se va armando? Con armas de altísimo calibre, como lo reporta el Washington Post, como se reporta durante la época de Peña Nieto y como se reporta en la época de Felipe Calderón. ¿Por qué? Porque Estados Unidos les está dando armas al gobierno mexicano, les está vendiendo armas al gobierno mexicano, al Estado, al Departamento, la Secretaría, el Departamento de Defensa le vende a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Marina, y para usar esas armas. Entonces tienes a estos dos ejércitos. O sea, tienes un ejército, el ejército mexicano y estos grupos armados. Es otro tipo de guerra con otro tipo
de objetivos de alguna forma, ¿no? El objetivo de ellos no es llegar al poder, muchas veces se confunde que Colombia y que sí, Menciona mucho o sea, y en su libro menciona el caso Colombia, que yo considero, como lo que entendí en el libro, es como el espejo también de México. Es como un espejo lo que está pasando en Colombia, nada más que vemos que hay bases militares colocadas que no sabemos realmente el número real. Dicen que son 9, pero ha de haber más. Pero en México, de cierta manera, también ya se está penetrando Estados Unidos con, quizás no directamente con bases militares, pero sí lo está haciendo de otra manera. es una pregunta interesante. Yo lo que digo es que México no es Colombia. Eso es cierto, pero hay dinámicas similares, es verdad, porque Iniciativa Mérida, Plan Colombia, CARSI, esta colaboración antinarcóticos con los Estados Unidos y además todo está, pues, Estados Unidos determina cómo se hacen las cosas porque pues es el país más poderoso del mundo y es pues el poder hegemónico en las Américas. Aquí sí, tal vez en el mundo ya ha perdido alguno del control que llegó a tener después de finales de la Guerra Fría, pero en particular ellos deciden este tipo de colaboración, de alguna forma presionan y por eso me llama mucho la atención cómo surgen estos grupos de mercenarios, paramilitares, que tienen que ser acabados y que de repente México tiene que pedirle colaboración a sus vecinos, porque estos grupos se han vuelto tan poderosos como Lázaro Cárdenas Batel, que le pide al presidente Felipe Calderón que lo ayude porque estaba rebasado. Entonces, estos grupos armados, la familia michoacana y los zetas que llegaron a ejercer todo tipo de violencia, pues entonces requieren de que Estados Unidos nos diga cómo hacer las cosas y que nos ayude. Es bien interesante. Ese origen del que estabas preguntando, todavía me quedan muchas preguntas. ¿Cómo personas tenemos o sea, tenemos una organización que ya controla territorialmente una parte del país? Lo mismo con el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cómo de un grupo de matacetas tenemos ahora un grupo que le está peleando las rutas de narcotráfico al cártel más importante de México, que es el cártel de Sinaloa? ¿Cómo? ¿Cómo es ese proceso? Además de quién ha venido a entrenar a estos mercenarios. ¿Cómo se entrenaron? Estas fuerzas especiales del ejército, ¿quién los entrenó? ¿Cómo llegaron los civiles? ¿A quién entrenó a esos caibiles? O sea, ¿por ¿Y sabe qué pregunta ahorita me nace? Perdón que le interrumpa, pero hay una pregunta que me nace. Porque yo estoy de acuerdo con usted de que estamos viendo una guerra civil moderna. ¿Usted cree que se intensifique, porque esto ya es imparable, esta guerra, por un tan nuevo recurso, pero que ya está sonando mucho, que es el litio, y también el agua que ya se está escaseando? ¿Cree que se va a obviamente. intensificar por esos dos recursos valiosos de este siglo Muy XXI? probablemente. Tú sabes perfectamente que ese libro mapea los recursos. No estoy hablando solamente de los hidrocarburos, obviamente hay un enfoque en hidrocarburos. Perdón, hay un enfoque en hidrocarburos, pero hablamos También de del agua, ¿no? Lo mencionan en el caso de Coahuila. el mineral de hierro para la producción de acero. O sea, estamos hablando de todos los procesos de producción de energía. Estamos hablando de la cadena productiva de energía, como le llaman, ¿no? Las cadenas productivas en los Estados Unidos, que están muy bien para entenderlas. Pues sí, agua, litio y ahora más, imagínate con la pandemia, el litio se ha vuelto uno de los recursos más y obviamente no soy yo la única persona que lo dice, ni tú. O sea, realmente estas guerras ahora de litio, lo dicen muchos especialistas en geopolítica, que pasa en Bolivia, que pasa en Argentina. Y si te fijas, hay otros procesos que tendríamos que estar estudiando. Por ejemplo, esta llegada de los mapuches a la Argentina, esta rebelión mapuche en Argentina, en Chile, donde hay agua. O sea, siempre hay una rebelión, siempre pareciera llegar este grupo a causar la necesidad de que lleguen las fuerzas del orden, de una u otra manera. ¿Qué pasó, por ejemplo, a finales del año 2019, cuando la familia Levarón, niños y mujeres, fueron masacrados en Bavispe, Sonora, en una región donde es probablemente una de las reservas más importantes de litio del hemisferio? Todavía no están, todavía no sabemos cuánto litio hay ahí.
Pero fue muy interesante ver que llegan y ¿quién masacró a estas personas? Y entonces empieza a darse este discurso, ¿no? O esta petición de algunos grupos de presión en los Estados Unidos sobre la necesidad de declarar a los carteles de la droga como organizaciones terroristas, que esto tendría como resultado, y otros especialistas aquí también en México, que no necesariamente son mexicanos, pero que están opinando, como recuerdo este señor Edgardo Buscaglia, que él apoyó bastante esta idea, ¿no? Sí si les tiene que llamar organizaciones terroristas, ¿a quién? ¿A los carteles de la droga que venden droga o a los grupos paramilitares? O ellos. Exactamente, pero son tantos, porque los Zetas, lo que te quería decir que es muy importante también. Claro. Cuando estamos analizando a Halliburton, perdón, a Blackwater, XC, y ahora con Stelis, que es una empresa, van cambiando de marca, pero no importa, el modelo se queda. Es lo mismo de los Zetas. Ya aparentemente no existen. Existe el cártel de Noreste, existen células en todo Tamaulipas, en Veracruz, vinculado a los aparatos de seguridad estatales, la policía estatal, pero no importa. El modelo, esta extracción de rentas, estos modelos donde llamas a la autoridad, este modelo se quedó. Y ahora tenemos el cártel de generación en el Pacífico. No importa que en los Zetas, no importa que ya Blackwater. Blackwater sigue existiendo, siguen existiendo estos grupos que dan servicios de seguridad privada, que entrenan mercenarios. Eso no ha cambiado. Lo mismo con los Zetas. Por eso esa comparación es muy importante. ¿Y dónde surgen estos mercenarios? ¿Dónde llegan a cortar cabezas? ¿Dónde llegan a matar niños y mujeres? ¿Dónde llegan a que todos los medios de comunicación los identifiquen? A lugares donde hay recursos naturales. Yo puse un mapa. No estudié la parte del Pacífico, pero estudié la parte del Golfo. Y entonces esto nos puede hacer pensar en que va a haber guerras por el litio y por el agua, obviamente. Esta región de Sonora hay litio y hay agua. Es muy, muy importante, donde el agua escasea. Entonces, sí, definitivamente estas guerras civiles modernas, y es interesante también entender, y esto podríamos hablarlo en otra ocasión. Claro, hay con gusto. La intención y es interesante ver a veces los campos de pensamiento, algunos think tanks, algunas compañías consultoras, muchas de ellas extranjeras, este pensamiento sobre el crimen organizado, mucho de ello pues vinculado a universidades extranjeras, organizaciones de la sociedad civil extranjeras, recibiendo financiamiento extranjero. Esta idea de la guerra civil no les gusta mucho. Pensar en esto, mejor vamos a lo local. ¿Por qué? ¿Por qué no pensar? ¿Por qué tener todo el pensamiento a lo local para no entender y no ver esto desde una perspectiva más del big picture, de la gran fotografía, ¿no? O sea, lo que quieren hacer, y yo lo pienso, y qué bueno que tocó ese tema, porque lo que quieren hacer es como balcanizar por partes. Yo lo veo así. Entonces, balcanizar por partes al país y no verlo de manera general, porque es a nivel general. Yo lo veo así, no sé si exactamente, es como ver, estos mexicanos, aquí está el narco de esta región. Sí. Vamos a ver con etnografía. Los antropólogos llegan a estudiar estos narcos. No estamos hablando de narcotráfico ni de tráfico de drogas, estamos de mercenarios, estamos hablando de intereses, estamos hablando de empresas, pero eso no conviene. Eso no conviene a la ciencia porque está vinculada con las empresas. Y entonces hay que tener mucho cuidado y hay que estar... Y yo te lo pido, o sea, ustedes que son jóvenes, tener este ojo en quién está compartiendo el pensamiento, quién está financiando el pensamiento, quién está financiando los proyectos de investigación y sobre qué van esos proyectos de investigación. Porque ahí nos vamos a dar cuenta también quién quiere controlar estos espacios de producción de recursos naturales. Porque es mejor el narco que nació en los 20s, en los 30s, bueno, no narco, pero bueno, en los 70s, en los 80s, en diferentes partes, como inclusive para ver que los mexicanos somos medio violentos, ¿no? Y que nuestras policías son iguales que los bandidos, o sea, que somos
genéticamente malos y narcotraficantes. Es lo mismo que han querido hacer con los árabes en el Medio Oriente. No sé si le ha pasado de que, por ejemplo, yo hablo con amigos sobre el Medio Oriente de los árabes, Libia, Egipto, y luego dicen, ay, el terrorismo, no quiero que hables de ese tema. Como que ya traen ese chip, ¿no? De que el Medio Oriente es súper peligroso, hay guerra por todas partes, bombardeos, etcétera. Y los árabes son peligrosos. Entonces yo creo que es lo mismo, ¿no? Bueno, no lo mismo, sino similar. Exactamente. Yo pienso que sí, José. Es un tema muy fuerte, es un tema muy importante y hay que estar muy al pendiente de cómo se hace, cómo se utiliza, cómo se analiza, porque sí he podido observar esa tendencia de vincular todo a lo local, para no entender esta cuestión soberana de recursos, para olvidarlo, para ir desdibujando estas condiciones más de geopolítica, más de geoestrategia. Entonces eso es muy importante. Y sí, es una guerra civil moderna, no es una guerra ideológica, pero es una cuestión por recursos, son las guerras económicas, pero sí tenemos claramente un ejército y grupos armados que se enfrentan y que desplazan a la población de zonas ricas en recursos naturales, incluyendo el agua, el litio y otros más. Y falta un ingrediente que se agregue realmente ya de manera oficial, como lo que menciona, ¿no? Que quieren nombrar a los cárteles como terroristas para que veamos, a mí me da cosa ver un escenario como el Medio Oriente, ahí quieren meterse a Estados Unidos para... Se podrían meter porque cualquiera puede ser quiere ser un terrorista, porque todos estos grupos les llaman carteles, aunque ni siquiera, ¿carteles de qué? Además está mal dicho eso, cualquier grupo puede ser un cartel. Y estos grupos se pueden dedicar a robar gasolina o se pueden dedicar a secuestrar, y todos son terroristas, todos pueden ser ahora terroristas, y eso pasa. Pues podemos tener a los americanos en todo el territorio nacional. Pues bueno, pues fue un placer tenerla aquí en mi programa para poder platicar de temas geopolíticos, porque realmente abordamos geopolítica pura. Entonces, pues fue un honor. ¿Con qué quieres cerrar? Para ya no quitarle tiempo. Pues solamente pues con una nota muy poco triste, ¿no? Porque sí, creo que estamos en una época muy difícil. Después de la pandemia, la necesidad de recursos naturales como el litio, es algo que probablemente nos vaya a hacer daño si nosotros empezamos a ver los conflictos en todo el hemisferio. No perdamos eso, porque también hay mucho, cada vez que yo, por ejemplo, hablo, del conflicto mapuche, por ejemplo, yo traté de entender el conflicto mapuche. Es interesantísimo ver cómo algunos grupos, todos ellos vinculados a ciertos financiamientos, era así como teórico de la conspiración, cómo es posible que recursos y los indígenas, a ver, hay que tener, hay que ver estas cuestiones de una manera económica y ver cuáles son los intereses, porque sí hay necesidades, sí hay grupos marginados, pero si solamente estamos enfocándonos en uno o en otro espacio, estamos haciendo propaganda. Yo creo que hay que ver todos los intereses, todas las aristas y ver que lo que está pasando en México se puede entender todavía de una manera más general en las Américas. Es una cuestión muy importante y yo pienso que los estudiantes deberían de considerar esto, ¿no? Este enfoque en las minorías, este enfoque en lo local, nos hace pelearnos por lo pequeño, y sí son cosas importantes, pero estas cosas son más importantes verlas desde las mayorías, desde la pobreza, desde la redistribución de ingresos, y eso es lo que no quieren que se vea. Entonces, bueno, vamos a tratar de cambiar esta visión. Muchas gracias, José, porque estás interesado en estos temas, y creo que los jóvenes deberían de analizar más la geopolítica y menos lo local. Exactamente, muchas gracias por sus palabras, porque en este portal de Buena Fuentes me dedico a analizar la geopolítica a nivel macro. Entonces... Sí, digo, lo local es importante, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo, o sea, obviamente no digo que no estoy hablando de este tema en particular, pero lo local es importante, o sea, no estoy diciendo que el trabajo de los antropólogos y la etnografía no sea importante, pero sí que hay un uso muy, muy especial, muy dado de alguna forma para dejar de ver estas cosas grandes, ¿no? Creo que
hay que complementar estas visiones. Pero... O sea, es concatenarlo, ¿no? Lo particular, concatenarlo y ya tener lo general, ¿no? Exactamente, exactamente. José, muchísimas gracias y mucha suerte. Y bueno, espero nos veamos en otra ocasión. Claro que sí, y un placer conocerla, y a usted, mi querido público, que estuvo en esta nueva entrevista. No se pierdan la otra, que vamos a tener un invitado muy bueno que se llama Oswaldo Zavala, y vamos a hablar de su libro Los cárteles no existen. Nos vemos en otra entrevista.